las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García, que estamos en la boca del lobo. Estamos aquí en Informa Radio. Estamos a martes 4 de noviembre. Mira, hoy tengo médico. Hoy me tienen que hacer un estudio de la pisada. Porque la verdad es que desde que me operaron del tobillo es que piso horrible. El otro día en el reportaje que hicimos en Barcelona hace ya 2 semanas, que ustedes ya lo tienen disponible en edatv.news, pues podrán ver lo mal que pisaba. Digo, es que piso mal, es que ya me he hecho daño en la rodilla. Y eso que estoy tomando colágeno. Colágeno no, estoy tomando magnesio. Me tuvieron que infiltrar la rodilla derecha. Estoy tomando magnesio, 2 pastillitas de magnesio del laboratorio B-Gain. Bueno, martes 4 de noviembre, el día 6 será el cumpleaños de mi padre y las noticias se van acumulando. Luego les voy a hablar a partir de las 7:30, no solo de la actualidad, no solo de cómo colea la comparecencia de la pasada semana de Sánchez en el Senado, luego también lo de Mariano Moreno Pavón. La verdad es que a pesar de que Sánchez está en pre-campaña de esa, también lo hemos comentado, de esa idea de que Sumar y Sánchez se presenten en varias provincias donde Sumar no obtuvo escaño, a ver si se lo quitaban de esta manera al PP. Bueno, hay quien me dice, no, eso es lo que tenía que hacer PP y Vox. No, si eso lo hace PP y Vox, sacan menos escaños que por separado. No hay aliados. Y entre otras cosas, es que hay quien no ha entendido que el Partido Popular está más en salvar el bipartidismo corrupto que en salvar a España. Partido Popular es coalición en Bruselas con el Partido Socialista. Y a pesar de que en España se mantiene esa afición del bipartidismo, estamos hablando de otra cosa. Bueno, estamos, como les he dicho, a 4 de noviembre, estamos en la boca del lobo, estamos a martes del 2023, 4 de noviembre, época ya de Escorpio. Los escorpios somos complicados, ¿eh? Bueno, la verdad es que luego, yo al principio cuando era más joven, esto de los horóscopos, ahora ya, la verdad es que me da un poquito ya, me he vuelto más normal. Bueno, estamos en Información y estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes de estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, y ya se pueden imaginar que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12. ¿Con qué? Con mucho entretenimiento, con mucha opinión,
con mucha información, con mucha tertulia y, por qué no decirlo, con muchísimo análisis. Precisamente en tiempo de análisis, en tiempo de tertulia, aquí desde estos estudios Jesús Quintero, y a partir de las 9 de la mañana, pues hoy nos acompañan Arantxa Cabello, Luis María Fernández, Marcos López Serrador y Pedro Fernández Barbadillo. El periodista Pedro Fernández Barbadillo es la terna de hoy. Arantxa Cabello, Luis María Fernández, Marcos López Serrador y Pedro Fernández Barbadillo. Y yo luego les hablaré de un aniversario del nacimiento de la CNT. El 1 de noviembre nació la CNT, que fue el embrión del caos y de la violencia. La CNT, que muchas veces les hemos lavado la cara, como el 1 de noviembre son muchas cosas, pues les hemos querido lavar la cara, les hemos querido, y para eso estoy yo, bueno, para eso estamos algunos, para recordar los crímenes atroces que cometieron en nombre del anarquista, pues la CNT-FAI, ¿no? Cómo colaboraron con el socialismo a la hora de hacer esa limpieza de esa persecución religiosa, ese auténtico holocausto que fue ese genocidio de católicos que inició el PSOE en la Guerra Civil Española. Bueno, hay preocupación porque a Koldo García se le abre un nuevo frente judicial y es por la corrupción. Yo creo que esto ya no lo salva nadie, ¿no? Acto hoy que lidera la acusación popular considera clave la comparecencia de Koldo por su estrecha relación con Víctor de Aldama, ¿no? Hemos visto cómo ha estado compareciendo Koldo y veremos cómo acaban en los próximos días o cuáles son las medidas que se toman contra ella. La acusación popular unificada quiere que Koldo García declare como testigo en el llamado caso de los hidrocarburos, como testigo. ¿Y por qué? Porque el caso de los hidrocarburos es otra pieza que fue para la cual Víctor de Aldama estuvo 40 días en el talego. Es decir, ojo que son temas distintos. A mí los que ven a Víctor de Aldama como un patriota, que no haya líos, Víctor de Aldama, para salvar su culo y hace bien, está colaborando con la justicia. Ha sido el más listo. Bueno, el más listo ha sido Ábalos hasta el momento. Pero Ábalos, a pesar de que ahora quisiera un pacto con la justicia, llegaría un poquito tarde. ¿Y por qué? Hay quien se pregunta, ¿pero por qué Koldo ahora se le mezcla con la trama de los hidrocarburos? El objetivo es que explique su participación en las gestiones realizadas ante el Ministerio de Industria a favor de la empresa Villafuel. Y esta compañía buscaba obtener una licencia del gobierno para operar como distribuidora mayoritaria de carburantes en España. Otro del que, insisto, yo llevo tiempo diciéndole que tiene que ir calentando es el masón Ángel Víctor Torres, el masón canario, que según parece o según los indicios, podría haber hecho negocio en tiempos de pandemia y también muy relacionado con la trama de los hidrocarburos, según parece, y esto es una opinión. El objetivo es que explique esa participación y si hizo alguna gestión ante el Ministerio de Industria, ya que parece que Koldo pues era muy habitual en varios ministerios. Y Villafuel, ustedes saben que está siendo investigada por ese presunto fraude fiscal de 183 millones de euros relacionados con el asunto del IVA, que es lo que hizo que acabara en el talego Víctor de Aldama. Actoin, que lidera esa acusación popular, que ha sido unificada en la figura de Actoin, considera clave la comparecencia de Koldo por su estrecha relación con Víctor de Aldama en esta época. Y Aldama es uno de los principales investigados en el procedimiento que instruye la Audiencia Nacional por corrupción y tráfico de influencias. Y según el escrito presentado, Koldo habría facilitado al empresario acceso a contactos vinculados al Partido Socialista y al gobierno. El fin de estas gestiones había sido abrir puertas institucionales, incluidas las del propio Ministerio de Industria. Todos sabemos que Koldo se manejaba por varios ministerios, ese dicho de como Pedro por su casa. Y luego lo importante es que la acusación sostiene, Actoin y la acusación unificada, a pesar de que ya saben ustedes que la pasada semana se aprobó una ley infame que va a prohibir que los jueces investiguen y la investigación de los procesos pasa a la Fiscalía. Y la Fiscalía depende directamente del gobierno de turno. Es decir, es una abominación. Se acaba con la independencia judicial y se pretende que sean los fiscales. Si el fiscal no ve delito, él decide
si sí o si no. Y no hubiera delito, hay algunos jueces independientes, algunos fiscales también independientes, pero en su gran mayoría sospecho yo que al depender de los intereses del gobierno de turno, harán lo que les diga el jefe de la Fiscalía, que como bien dijo Sánchez, en el caso actual depende de Sánchez. Y en los demás casos depende del gobierno que los haya puesto ahí, ¿no? La acusación añade que Koldo García Aguirre posibilitó mediante esos encuentros que la compañía consiguiera la licencia petrolífera. Les voy a contar. Esa información fue revelada por la empresa de Carmen Pano. Es más, la acusación sostiene que Koldo había pactado una reunión en la sede ministerial en la que él mismo participó. Y como yo les digo, la empresaria Carmen Pano, que fue la misma que dijo que en 2 ocasiones, que había llevado 90.000 euros en 2 ocasiones, 45.000 y 45.000, es la Carmen Pano, administradora de Villafuel, durante la declaración judicial, y eso lo mantuvo. A pesar de que hace 2 semanas tuvo que ir al Senado, ella dijo que no iba a declarar ante el Senado, pero que mantenía lo dicho en sede judicial. Y lo que había dicho en sede judicial es que había llevado dinero en efectivo al PSOE. A mí a esta hora de la mañana me gusta ir recordando todo lo sucedido, ir recordando cuestiones de hace unos días para que no se nos pasen, porque la gravedad del asunto, las cosas se van acumulando y se nos hace olvidar cuestiones tan graves como que Carmen Pano llevó dinero en efectivo. ¿A cuenta de qué? Pues a cuenta, según la propia Carmen, de que fueron demolidas. También se cita, y la misma Carmen Pano es la que dice que hubo una reunión en el Ministerio de Industria donde estuvo Koldo para hablar del tema de Villafuel. Y también se cita una conversación en la que Koldo da instrucciones a Víctor de Aldama sobre cómo solicitar la cita y quién debería asistir a esa cita. El escrito subraya que la reunión estaba ya acordada antes de formalizarse, siendo el correo un simple trámite administrativo. Koldo había pactado incluso los nombres de los asistentes, incluyendo a los expertos Mar Delgado y Rafael Romero. Además, mantuvo contacto con Juan Ignacio Díaz de Vidal, entonces jefe de gabinete de la ministra de Industria, a ver si ustedes saben quién es. Reyes Maroto, la misma que ahora está en el Ayuntamiento de Madrid. Reyes Maroto. Muchos se preguntaron por qué Reyes Maroto salió del gobierno para ser una secundona en el Ayuntamiento de Madrid, y cuando encima ahora le han puesto a otro ministro por encima de ella, que sería Óscar López, que sería el secretario general de los socialistas madrileños. Es decir, lo de Reyes Maroto, ese movimiento me recuerda mucho al de José Luis Ábalos, al que fuera ministro tabernario y todopoderoso secretario de la organización y el más estrecho colaborador de Pedro Sánchez junto con Santos Cerdán, ahora en el Talego, y el propio Koldo del que les estoy hablando ahora. ¿No les suena a ustedes que a Reyes Maroto se la quitan de en medio, le dan un premio de consolación, la portavocía de los socialistas del ayuntamiento, que la sacan del gobierno para poner el Ayuntamiento de Madrid? La verdad es que es un puesto, sigue cobrando y tal, pero no es lo mismo, es un bajonazo. Además, nos dicen que era ministra de Industria de Maroto, que si una la escucha hablar y tal, no parece que sea la más lista de la clase. Esos mensajes mostrarían comunicaciones previas sobre Villafuel y conformarían la cita en el Ministerio de Industria. Se habla de un hombre con gafas y chaqueta oscura camina, mientras la fotografía había personas de fondo. Bueno, unas tonterías. Pero yo les digo que Santiago Pérez fue el que dejó en libertad a Víctor de Aldama, porque se lo había pedido la otra parte de otro juez de la otra parte, porque estaban colaborando con la justicia. Al final parece que ambas tramas, ¿se acuerdan ustedes? La de los desfalcos o los negocios en tiempos de pandemia y la de los hidrocarburos, tienen mucho que ver. Santiago Pérez debería determinar si existió una mediación institucional o fue una gestión administrativa ordinaria. Y la acusación advierte que solo mediante la comparecencia de los implicados podría conocerse la naturaleza real de la mediación, que manía con mediación, de la mediación. Y también pide citar a otros antiguos altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de la transición ecológica. Y entre ellos figurarían también
el director de gabinete de Teresa Rivera, que hoy es vicepresidente de la Comisión Europea. Les han colocado, a uno le han lanzado a Bruselas y a otro han puesto en el Ayuntamiento de Madrid. A lo que a mí me suena, esto sería un alzamiento de bienes, en este caso un alzamiento de personas. Los ponen en otros cargos para disimular un poquito. Bueno, les hablaremos de economía, será con nuestro amigo José Luis Barceló, que está en China, a ver si podemos localizarle. Bueno, yo no sé si ha vuelto ya de China, yo juraría que no. Y segundofinanciero.com, ya saben que él, o quien él haya designado, presenta y dirige la noche de estado de alarma. De deportes, ya saben que lo hacemos con el magnífico Esteban Pacio y con el genuino Tata Barceló tenemos edatv.news con todo su equipo. La roca venezolana Rafael Escalona, que bien lo pasamos cuando viajamos, el magnífico Juan Pulido, el oro líquido de Córdoba de Juan Pulido, Dundún Gonzalo Pinilla, tenemos a Alba también con nosotros, tenemos a Alfonso, a Javier en redes, a Gonzalo Pompón, también colaborando con nosotros, bueno, a todo el equipo, Nico diseñando, y como cada mañana de la mano de la singularísima Cristina Sol, pues que tenemos nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, y sin olvidarnos que a los mandos de, bueno, y nuestro termómetro de 1 a 3 del mediodía, y sin olvidarnos que la dirección técnica, quien está la inimitable Cecilia Jara, persona que hace posible que esto llegue a sus terminales. Y Cecilia no está sola, pues cuenta con Eduardo Vital Jr. y con David López. Todos ellos hacen que esto sea posible, que esto salga adelante. Muchas veces no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil que esto salga adelante porque es bastante complicado porque son muchas, el que la radio salga adelante, el que el digital vaya como un reloj, el que tal, es el esfuerzo conjunto de todo un magnífico equipo. Y ya saben que también tenemos a Mercedes de Veraz, nuestra directora de producción, que hace un magnífico trabajo, es ese cajón desastre, todo el mundo acude a ella. Ay, Mercedes, ay, dime esto. Y como es la veterana del grupo, pues la gente va y le pide consejo, le pide ayuda. Es una joven veterana, digo veterana porque el equipo es muy joven y es la mamá de todos los pollitos. Y la gente le dice, ¿y qué puedo hacer aquí? ¿Y cómo van las cositas ahora? ¿Y quién me va a ayudar? Y ella le dice, una duda en recursos humanos, una duda en la nómina. Bueno, es ese cajón desastre. Y Mercedes tampoco está sola. Cuenta con Carmen Domínguez, aunque está de baja. Ahora mismo Carmen de baja. Y así que el marrón se lo está comiendo ella solita. Bueno, así que mucho ánimo, Mercedes, sé fuerte, aguanta, Mercedes, sé fuerte, por favor. Luego de vez en cuando nos acompaña en una comida, nos la llevamos por ahí y tal, para que no se enfade, porque se lo merece. Y porque la gente dice, ¿por qué no traes a esa veterana que está contigo en la oficina y que nos eche una mano y tal, no sé qué? Bueno, vamos a llamar a Mercedes. La verdad es que llamamos a Mercedes porque es la que más sabe de todo. Audiencia, que venga Mercedes. El día no funciona, llamar a Mercedes. Lo otro no va bien, llamar a Mercedes. Y curiosamente, Mercedes lo hace bien. Ahí lo dejo. Mercedes lo hace bien. Y como sé que me está escuchando, y si no digo esto se enfada, pues ya saben. Bueno, ya saben que hoy es martes. ¿Qué pasa los martes a partir de las 10:30? Hoy es martes 4 de noviembre, pues a partir de las 10:30 tenemos Españoles a pie. Esa tertulia de gente muy joven que hay veces que dicen cosas que a mí no me convencen. Pero bueno, aquí dejamos hablar, que digan, hay veces que son muy peperos, pero bueno, son buena gente. Y luego a partir de las 11 tenemos La Tienta con Rafa Camino y Curro Tejeína. La Tienta, actualidad taurina. Luego mañana tenemos Los Toros Nuestra Historia, con Juan Salazar. Qué grandes Juan Salazar y qué grandes son estos periodistas taurinos como es Rafa Camino, el nieto de Paco Camino, el hijo de Rafa Camino, y qué grande Curro Tejeína. También al pie del cañón, aquí una temporada más en La Tienta, hablando de actualidad taurina. Insisto, mañana tendremos a Juan Salazar. Miren ustedes, yo como no quiero que se me escapen las efemérides, intento aunque sea unos días a posteriori, recordar unos días a posteriori, hablarles de ello. Un 1 de noviembre de 1910 nació la Central Nacional de Trabajadores, la CNT, que fue el embrión del caos
y la violencia. Lo único bueno de la CNT es que utilizaba también, o Falange lo utilizaba de ellos, porque Falange se fundó ya más tarde, el rojo y negro de la pólvora y la sangre mi bandera, aunque el significado de la CNT es que la sangre era la de otros. El 1 de noviembre de 1910, en el Salón de Bellas Artes de Barcelona, se fundaba la Confederación, no la Central, la Confederación Nacional de Trabajadores, lo que sus promotores presentaban como una organización sindical obrera, nacía en realidad como una maquinaria de agitación, violencia y de odio que marcaría el siglo XX español con sangre, fuego y destrucción. Desde sus orígenes, la CNT fue una organización antisistema, anarquista y revolucionaria. Su objetivo no era mejorar las condiciones de los trabajadores, sino destruir el Estado, la propiedad y la religión. Su historia no puede separarse del pistolerismo, del matonismo y del terror en las calles de Barcelona, del asesinato como herramienta política y de su contribución decisiva al colapso de la Segunda República y a la tragedia de la Guerra Civil. Me he visto obligado a contarles esto, a escribir este artículo, después de ver, escuchar y leer la glorificación de la CNT. Nada más lejos. Se nos presentaban como una banda de románticos con Durruti. Por cierto, Durruti, que murió en la ciudad universitaria, si no me equivoco, de un tiro por la espalda el 20 de noviembre de 1936. Los que algunos han visto que fue un accidente, otros consideran que fue una lucha interna entre socialistas y anarquistas, o entre comunistas, anarquistas y socialistas, porque no se llevaban muy bien. Lo único que les unía era su odio a España y su odio a la fe católica. En los años 10 y 20 del pasado siglo, la CNT sembró de terror Cataluña. Se autodenominaban obreros conscientes, pero sus métodos eran los del crimen. Sindicatos armados, huelgas violentas, extorsiones, sabotajes, tiroteos y asesinatos fueron su firma. La patronal respondió con pistolerismo propio y Barcelona se convirtió en un campo de batalla. Pero lo que no se suele decir es que el pistolerismo lo inició la CNT con sus grupos de acción, sus bombas en café y sus atentados indiscriminados. La locura llegó, por ejemplo, cuando en tiempos de la Segunda República, que mató a 14 personas, no, 27 personas en la boda de Alfonso XIII, tuviera una calle en Madrid. Un asesino, creo que fueron 27 personas, el día del matrimonio de Alfonso XIII, pues resulta que le ponen una calle en Madrid a un anarquista asesino. Durante la dictadura lo mismo que se está haciendo en pleno siglo XXI, durante la dictadura de Primo de Rivera, lo de la dictadura es para que ustedes me entiendan, la organización fue ilegalizada. Fue ilegalizada, pero resurgió la República. Y digo que fue ilegalizada por presiones de la UGT, que colaboró con el régimen de Primo de Rivera. En 1931, con el advenimiento del nuevo régimen, la CNT reapareció con más fuerza y su radicalismo se convirtió en un cáncer para la propia República que decían defender. En apenas 2 años protagonizaron más de 600 huelgas, asaltos a iglesias, incendios de conventos y levantamientos armados. Su consigna era clara: ni Dios, ni amo, ni ley. La ironía histórica es que el PSOE, que colaboró con el gobierno de Miguel Primo de Rivera, como yo les decía, reprimió a los anarquistas cuando les convino, para luego tenerlos ya aliados a partir de las fraudulentas elecciones de febrero del 36 o en la intentona golpista del 34. Ya saben que esa intentona golpista solo triunfó durante 15 días en Asturias porque el anarquismo, la CNT, decidió colaborar con socialistas y comunistas en Asturias. En el resto de España fracasó, entre otras cosas, porque el anarquismo no colaboró. El socialismo siempre ha sido arrogante, oportunista y traidor. Durante la República, la CNT también sufrió represión en distintas ocasiones, dejando algunos muertos y varios presos. Represión por parte de los socialistas. Los más graves fueron los sucesos de Casas Viejas, pero poco después, cuando los socialistas perdieron el poder y planearon su propio golpe de Estado en octubre del 34, como yo les comentaba, la CNT se mantuvo de nuevo en un aliado útil, sobre todo o únicamente en Asturias y en Cataluña.
La enemistad entre la CNT y la UGT, el sindicato del PSOE, fue legendaria hasta 1936. Se odiaban, se asesinaban entre sí, se disputaban el control de las fábricas y de las masas obreras. Pero cuando estalló la guerra, olvidaron en un principio sus diferencias para unirse en el crimen. En julio del 36, con el Frente Popular en el poder, la CNT se desató. Tomaron fábricas, confiscaron propiedades, asesinaron a sacerdotes, a más todavía, y a religiosas, se profanaron templos y destruyeron archivos parroquiales. Las iglesias ardían, los conventos se convertían en secas y las calles de Barcelona se tiñeron de rojo. Cataluña fue su laboratorio de terror, una anarquía absoluta donde el Estado desapareció y la ley fue sustituida por el fusil, y todo ello con la colaboración del presidente de la Generalidad, Luis Companys. Durante aquellos meses de barbarie, los anarquistas demostraron su verdadera naturaleza. Violentos, vengativos, sanguinarios, sus comités revolucionarios decidían quién vivía y quién moría. Miles de personas fueron ejecutadas sin juicio: obreros, campesinos, monjas, curas, religiosos, simples sospechosos de fe o de burguesía, todos fueron víctimas del fanatismo anarquista. Y sin embargo, todavía hoy hay quienes quieren presentar a la CNT como una fuerza libertaria, romántica u utópica, y nada más lejos de la realidad. Fueron cómplices del Frente Popular, partícipes del genocidio religioso y corresponsables de la destrucción de España. De hecho, en noviembre del 36, la anarquista Federica Montseny, una de las líderes más destacadas de la CNT, se convirtió en ministra de Sanidad del gobierno republicano, demostrando que la supuesta pureza ideológica del anarquismo no se resistía al olor del poder. Esa entrada en el gobierno fue una traición a sus propios principios, pero también una evidencia, y es que la CNT no era ya un movimiento obrero, sino un instrumento del socialismo. La izquierda española, en todas sus variantes, acabó unida en el crimen y en la sangre. Cuando no tuvieron a quién matar, se mataron entre ellos. Hoy, más de medio siglo después, sus herederos ideológicos siguen ahí. Los vemos en las calles con sus banderas negras y su violencia de siempre. Los vemos en los ocupas, en los antisistema, en los nuevos movimientos subvencionados por el Estado. Son los mismos que en 1910, a los que no trabajaban, pero destruían, los que no construyen, pero odiaban, los que no quieren España, pero vivían de ella. La historia de la CNT es la historia del fracaso del anarquismo y del oportunismo del socialismo. Entre ambos destruyeron la convivencia y condujeron a España a la guerra civil. Y lo más grave es que hoy, cuando el PSOE vuelve a pactar con los enemigos de España, cuando la violencia se justifica y la ley desprecia, la sombra de 1910 vuelve a proyectarse sobre nosotros. El 1 de noviembre de 1910 no nació un sindicato, nació una amenaza, una semilla del caos que floreció en 1936 y que bajo nuevas formas aún hoy se niega a morir. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que, como siempre les digo, sí que es apto para todas las edades, que no para todos los públicos. Este programa crea adicción y es bueno que ustedes lo sepan. Un programa que, como siempre les digo, comienza ni más ni menos que justamente en este momento.